A menudo he comentado que me parece un grave error considerar la civilización de los Estados Unidos como una civilización materialista, suposición muy frecuente entre europeos y asiáticos. Los americanos y muy especialmente la faceta de la civilización americana que llamamos subcultura anglosajona, son acusados continuamente de no tener más intereses que los materiales. Por otro lado, me parece que si podemos hacer una generalización de algo tan complicado como la civilización de los Estados Unidos, tendríamos que decir que es una civilización fundamentalmente antimaterialista. Quizás no de forma deliberada, pero sí por los efectos generales de su acción. Parece estar casi exclusivamente entregada al aniquilamiento y la destrucción del mundo material, y a su conversión en un montón de basura de dimensiones inimaginables. Viajo mucho por este país y observo cada vez más a menudo algo que se ha dado en llamar la proliferación de nuestras zonas residenciales, cada vez mayores. Extensiones sobre el paisaje de algo que a veces resulta difícil distinguir de un montón de basura. Uno sale de las calles principales de las ciudades pequeñas y, pasando en coche o en tren, puede ver montones de restos abigarrados de cartón y papel, rematado todo ello por luces de neón y cables cementerios de automóviles. Parkings de muchas clases y basureros de cualquier tipo que pueda uno imaginar. Sí, es cierto que hay algunas bonitas zonas residenciales un poco más adelante, pero en términos generales, parece que estamos convirtiendo el mundo en un vertedero. He llamado a este proceso la losangelización de todo el territorio, desde Honolulu a Nantucket. ¿A qué se debe todo esto? ¿Por qué, por lo visto, no somos capaces de adaptarnos al entorno físico sin destruirlo? ¿Por qué razón esta cultura es un ejemplo tan excepcional de la ley de la disminución de los beneficios? ¿Por qué razón nuestro éxito es un fracaso? Estamos construyendo una civilización tecnológica enorme que parece prometernos la satisfacción de cualquier deseo, simplemente apretando un botón. Y sin embargo, como sucede en tantos cuentos de hadas, cuando dichos deseos se materializan por fin, son como el oro encantado. Carecen de solidez. Para decirlo de otro modo, muchos de nuestros productos, nuestros coches, nuestras casas, nuestros alimentos, nuestra ropa, parecen como si fueran puras creaciones mentales, todas ellas carentes de substancia por completo, sin lo que el buen conocedor de vinos llama cuerpo. Después de todo, hemos hecho que el suelo sea increíblemente productivo, pero sus productos son más para los ojos que para el estómago. Gente muy diversa lo ha venido diciendo, no es idea mía, ni mi personal opinión que nuestras hortalizas, nuestras frutas y por encima de todo ello, el símbolo, nuestro pan, no son sino una bonita imitación, hecha con goma espuma. Cierto que le han metido toda clase de vitaminas, pero creo que muchos de nosotros preferiríamos que nuestros alimentos fueran comida en lugar de medicina. Los bienes que producimos son inconsistentes desde muchos otros puntos de vista y por ello nos sentimos frustrados, terriblemente frustrados. Nos parece que la única solución es acumular más y más, y por eso todo el país empieza a parecer el cuarto de juegos de un niño mimado que tiene demasiados juguetes. Los aburre y los tira lejos en cuanto los recibe. Por si fuera poco, hemos entrado en una tremenda guerra contra las dimensiones básicas del tiempo y el espacio. Queremos borrar sus límites. Queremos que todo se haga lo más rápidamente posible. Queremos convertir en dinero los ritmos y las técnicas del trabajo. Dinero con el que ciertamente podemos comprar cosas, pero que no podemos comer. Y luego volvemos a casa apresuradamente para huir del trabajo y empezar a vivir de veras, a pasarlo bien. Para la gran mayoría de las familias americanas, aquello hacia lo que se apresuran cuando vuelven a sus hogares, su razón de vivir, no es más que una reproducción electrónica de la vida. No puedes tocarla, no huele ni tiene sabor.
Fuera de esperar que, en una cultura materialista saludable, al volver a sus hogares para empezar a vivir de veras, los individuos se entregarían a un banquete colosal, o a una orgía erótica, o a un frenesí de música y baile. Nada de eso. Resulta ser esa contemplación puramente pasiva de una pantalla ruidosa. Si caminas por los barrios residenciales de noche, sin importar en qué barrio te encuentres, ves milla tras milla de casas con las luces apagadas, con esa pequeña pantalla electrónica brillando en la habitación. Todo el mundo está aislado, mirando a esta cosa, de forma que no están en absoluto en comunión unos con otros. Semejante aislamiento de los individuos dentro de su mundo privado es, en verdad, la creación de una multitud carente de mente. Hace algún tiempo me pasó por la mente la idea de que una multitud puede definirse como un grupo de personas que no están en comunicación unas con otras. La multitud es un grupo de personas que están comunicadas con un solo individuo. Siento deciros que vosotros, los que me escucháis en este momento, constituís por tanto una multitud. No estamos realmente en comunicación unos con otros. Claro está que es terriblemente difícil lograr comunicación mutua entre un gran número de personas. No parece ser esta la esencia de una multitud, ni la de una comunidad que no es una comunidad. No una verdadera sociedad, sino una yuxtaposición de individuos. Otra cosa que uno observa en este antimaterialismo es su falta de alegría. Prefiero llamarlo su falta de diversión. Hace poco estaba leyendo un libro llamado Motivación y Personalidad, de Abraham Maslow, que es profesor de psicología en la Universidad de Brandeis. Había reunido una colección muy divertida de citas procedentes de 13 psicólogos americanos representativos y respetados. Todos ellos venían a decir algo así como que tras cualquier forma de actividad, la motivación principal era la supervivencia de la especie. En otras palabras, estos hombres consideran que todas las manifestaciones vitales están dominadas por un propósito y que el valor que las motiva, es la supervivencia. Maslow comentaba lo anterior diciendo que la psicología americana, como resultado de sus contactos con la cultura, era excesivamente pragmática, puritana y finalista. Los libros de psicología no contienen capítulos acerca de la diversión y la alegría, o sobre la actividad carente de propósitos, o sobre dar paseos, y cosas por el estilo. Dice que quizás están descuidando toda una faceta, acaso la más importante, de la vida. Dicho de otra forma, una de las premisas básicas de esta cultura es que la vida es trabajo, y algo serio, cosa que explica su falta de alegría. La vida es real, la vida es seria. ¿Qué damos a entender cuando decimos la vida es seria? ¿Qué queremos decir cuando establecemos una diferenciación entre trabajo y juego? Trabajo, me parece, es lo que tenemos que hacer para seguir viviendo, para sobrevivir. Y se puede llamar juego a todo lo restante. Observemos que, en esta cultura, el juego está justificado y se tolera en cuanto que hace nuestro trabajo más efectivo. Tenemos el refrán: All work and no play makes Jack a dull boy. Trabajo sin juego hace a Juan aburrido. Pero aburrido significa en realidad mal trabajador. El juego es recreo, algo que haces para refrescarte y volver a enfrentarte con los enormes problemas de la vida. Lo cual está muy bien, pero nos revela que aún el juego es algo necesario. Tienes que jugar. Recuerdo que en Inglaterra teníamos en el colegio la institución de los juegos obligatorios. Debido a ello, nació en mí un odio intenso hacia la mayoría de los que jugábamos, como cricket, fútbol y otros. Te obligaban a jugar.
La idea de que el valor supremo es el de la supervivencia es algo así. O en otras palabras, la creencia de que nos es absolutamente necesario seguir viviendo es un supuesto vital que mata toda la alegría de vivir. De hecho, va contra la vida. Opino que el proceso biológico que llamamos vida, con su profusión maravillosa de innumerables diseños y de formas, es esencialmente lúdico. Quiero decir con ello que no tiene un objetivo serio o oculto. Es una forma artística, como la música y la danza. La clave de tales formas artísticas es siempre su desarrollo presente, la elaboración a través del tiempo de un diseño inteligible de pasos y movimientos. No quiero decir que su objetivo sea el presente. Si piensas en el presente simplemente como una marca en la segundera de tu reloj, el instante inmediato, este es solo un presente abstracto. Por ejemplo, una persona que está escuchando música, al oír una melodía, no oye simplemente una secuencia de notas, también oye los espacios entre las notas. Una persona sin oído solo oye las notas. Lo que oye una persona capaz de oír música es, por tanto, espacios ordenados de una cierta forma. Esto es lo que es dicho presente difuso, que quisiera llamar presente real o físico. Opino que la naturaleza de la vida es exactamente así. Es un juego, y es el fin de sí misma. Si le dices a cualquier tipo de juego, debes tener lugar, debes seguir, lo conviertes inmediatamente en trabajo. Inmediatamente lo conviertes en algo que también llamamos coloquialmente un rollo. Estamos sobreviviendo. ¿Es nuestro deber acaso sobrevivir para que nuestros hijos sigan vivos? Bueno, si así lo creemos, nuestros hijos se contagian del mismo punto de vista y siguen luchando por el bien de sus hijos, y todo se convierte en un avance falso hacia un futuro que se va alejando de nosotros. Creo que nuestra cultura muestra una carencia básica de alegría por culpa de dicha creencia en la obligatoriedad de la existencia. Esta actitud se apoya en las dos premisas siguientes. La primera de ellas es la idea de Dios que heredamos de nuestros orígenes europeos, protestantes y hasta cierto punto católicos y judaicos. Esta concepción de Dios, que crea el universo para dar cumplimiento a su plan, es una concepción de Dios extrañamente desprovista de humor o alegría, pese a ciertas alusiones a lo contrario en la Biblia, que no han tenido mucha influencia. Hay un párrafo en el libro de los Proverbios en el que la divina sabiduría, que es el poder creativo de Dios, aparece jugando. Pero en la versión del rey Jacobo se tradujo como regocijándose. Regocijarse es algo que uno puede hacer muy educadamente. Puedes regocijarte cantando los himnos más gozosos, pero no es exactamente lo mismo que decir juguetón, alegría, divertido. Podemos considerar nuestras iglesias como símbolos de nuestra actitud hacia Dios. Debemos admitir el hecho de que en su inmensa mayoría, especialmente en el caso de las iglesias protestantes de ciudades secundarias de los Estados Unidos, son triunfos soberanos de repostería arquitectónica. No tienen ni un solo detalle bello, con sus espantosos ventanales, provistos de cristales salpicados de un indescriptible amarillo marronáceo, con sus bancos, púlpitos y altares de madera barnizada y sus colgaduras de terciopelo, casi siempre rojo oscuro, sobre las paredes de un verde incalificable. He visto muchos edificios de naturaleza religiosa, últimamente solo para asombrarme de la capacidad de fealdad religiosa que suponen. Reflejan, claro está, la idea de Dios como serio y solemne Padre del universo, creador del mundo con fines propios que se supone debemos respetar, adoptando hacia ellos la misma actitud que los soldados que saludan la bandera, algo así como una ceremonia religiosa interminable. Vista la mayoría de nuestras iglesias, aunque claro está,
Hay excepciones. Más vale no prometérnoslas muy felices respecto de cómo hemos de pasar la eternidad. Por desgracia, esta es la idea de Dios que está en el trasfondo de nuestras mentes. Es una actitud mental que persiste incluso en personas que de hecho ya no creen en este tipo de Dios, pero para las que Dios sigue siendo el símbolo de un cierto idealismo moral, un poco como el tío Sam es un símbolo para los ciudadanos de los Estados Unidos. Pero esta es solo una de las razones de nuestra actitud. La otra es nuestra concepción del hombre. De esta podemos decir cosas muy semejantes, pues procede de las mismas raíces que nuestra concepción de Dios. Es la concepción que Lance White ha llamado la disociación europea. Es la concepción del hombre como desafortunada amalgama entre mente y cuerpo, espíritu y materia, ego y no ego, sujeto cognoscente y objeto conocido. Esta idea del hombre tiene consecuencias muy graves. Ya he mencionado muchas de ellas, pero cada vez me parece más importante el hecho de que sea una idea del hombre no participativa. Con esto quiero decir que nos lleva a considerarnos como observadores de la vida, tanto de la vida que está dentro de nuestros cuerpos como la que está en el mundo exterior. Somos observadores. Nosotros somos los sujetos y todo lo demás objeto. O lo que es lo mismo, está ante nosotros y nosotros miramos hacia ello. Esto queda simbolizado en nuestra forma de vida, en tanto que su fin y objetivo parecen reducirse a estar ante la pantalla de la televisión. Mirar la televisión es contemplación no participativa de algo que ha sido despojado de su realidad material y física, privado de sus propiedades táctiles, olor, sabor y demás. Esperamos mucho de esta contemplación. Se refiere a la televisión o a la existencia mundana. Pero no estamos implicados, ¿sabes? No creemos ser nuestros cuerpos. Decimos, tengo un cuerpo o tengo instintos. Nunca decimos, soy un cuerpo o somos instintos. Los cuerpos que nos permitimos son un poco falsos. Son superficies elegantes. El cuerpo ideal es como Marilyn Monroe. Una superficie elegante que no se supone capaz de segregar sudor ni lágrimas, ni de oler a nada. Sus interioridades son de mal gusto y uno debe prestarles atención de una manera un tanto desinteresada, pasando toda una vida con el mínimo posible de conciencia del propio cuerpo. Y como tenemos una concepción de nosotros mismos extrañada de nuestro organismo físico, toda nuestra vida nos resulta extraña. Es, como antes dije, no participativa, cosa que se hace muy patente al observar la actitud actual de esta subcultura hacia la sexualidad, porque en ella consideramos que el sexo es un instinto necesario. Pero por otra parte, el sexo es, en esta cultura, como sabemos muy bien, lo más importante. La chica sexualmente atractiva se utiliza para captar la mirada y anunciar cualquier cosa, por muy alejada que se halle del proceso sexual. Anuncia cerveza, anuncia automóviles, anuncia constructores, panaderías, cualquier cosa, porque capta la mirada. Observa esto, la mirada. Todo está hecho para los ojos, para ese sentido que se queda en la superficie de las cosas, de forma que nuestra actitud hacia la sexualidad es una actitud superficial y, vuelvo a decirlo, una actitud básicamente no participativa. Es una actitud que ha cambiado un poco en los últimos años. Podemos hablar con gran libertad de asuntos sexuales. No tenemos la gasmoñería de algunos de nuestros antepasados, pero sigue siendo algo parecido. Aunque sea un juego muy divertido y podamos hablar de ello en términos psicoanalíticos, podemos admitir que el deseo sexual es algo muy necesario
y que hay que reservarle una válvula de escape. Pero estamos en lo mismo. Se ha convertido en un deber. Por ejemplo, miremos el informe Kinsey. Fue una tarea muy notable, pero consiste básicamente en un catálogo de válvulas de escape sexuales, como si lo único importante fuera el orgasmo, como si tuviéramos que tener esta espita para reducir tensiones, en otras palabras, para liberarnos de la necesidad. Pero observar que al hablar de un instinto como el sexo o el hambre, lo hemos separado de nosotros mismos, lo representamos como un instinto del cuerpo que arrastra a la mente. Así que la mente es atraída hacia ello. Se admite que, por desgracia, es inevitable ser movido por él. Por ejemplo, cuando enseñamos a nuestros hijos acerca de los pájaros, las abejas y las flores, decimos que la naturaleza o Dios nos ha dado el instinto sexual, para que la reproducción de la especie se convierta en algo agradable, suponiendo así que si no fuera agradable, no lo haríamos. La suposición siguiente es que la vida misma es algo bastante aburrido, que se nos hace soportable gracias a premios y castigos, las seducciones del sexo o las penas del dolor resultante de la enfermedad y de no vivir una vida sana. Tales castigos y premios son considerados como algo exterior. Son cosas que nos arrastran. Tanto es así que creemos que este deseo sexual o este deseo de comer o cualquier otro de los llamados instintos son considerados algo ajeno y animal, que ejerce sobre nosotros una fuerza compulsiva. Y nosotros, aquí somos lo amputado, un ego insignificante y aislado dentro del cuerpo, que es arrastrado por tales fuerzas. Así que, naturalmente, satisfacemos estos instintos sin mucho entusiasmo. Decimos, el sexo es necesario, insinuando, supongo yo, que de no ser así, no tendría que suceder, lo que está relacionado con nuestra psicología del juego. El juego solo es justificable en cuanto que es algo necesario. Y solo es necesario en tanto que es algo que favorece el trabajo. Muy bien, la misma actitud en relación con la sexualidad. Solo es justificable en tanto que es algo necesario, sea para reproducir la especie o cualquier otro ideal recién descubierto, como el de dar el último toque a una personalidad completa. Parece que nadie tiene la valentía de admitir que es algo intrínsecamente bueno y que los deseos básicos biológicos no son movimientos mecánicos, sino nuestra voluntad más íntima. ¿Por qué será que no nos queremos hacer a la idea? Si nos lo confesásemos a nosotros mismos y admitiéramos sinceramente que somos organismos, quizás también nos reconciliaríamos unos con otros. Y vuelvo a llamar la atención sobre lo mal que nos llevamos unos con otros. Como en este mundo televisivo, todo el mundo se queda en casa. Si sales a la calle al anochecer, la policía te para y se piensan que estás loco, sobre todo si no vas a ningún sitio. Si tan solo quieres pasear, eso es súper sospechoso. Todo el mundo debe tener un destino, debe ir hacia algún lugar. Tan solo nos reunimos para hacer exhibición pública de la liberación de nuestras hostilidades, por ejemplo en el fútbol y otros concursos, incluso en los espectáculos que uno contempla en la televisión. Es perfectamente correcto exhibir a la gente dándose puñetazos y haciéndose pedazos mutuamente, pero no, por favor, nadie amándose, como no sea de forma bastante reprimida. Uno tan solo puede suponer que las expresiones de amor físico son mucho más peligrosas que las expresiones de odio físico. Y me parece que una cultura que tiene tales supuestos está básicamente loca, y de manera inintencionada, claro está, no pretende la supervivencia, sino la destrucción de la vida misma.